La gran transformación de México sí es posible y debo decirlo con todas sus letras, está en marcha. Hemos tomado decisiones trascendentes. Palabras del presidente Enrique Peña Nieto, quien presentó su primer informe de gestión dividido en 5 ejes acordes a las metas que fijó el 1 de diciembre cuando tomó posesión como presidente de México. ¿Cuáles son estos 5 ejes? Alcanzar un México en paz, lograr una nación incluyente, construir un país con educación de calidad, impulsar una patria próspera y consolidar la responsabilidad global. Peña Nieto destacó la necesidad de concretar grandes reformas en materia fiscal y en energética. Enrique Peña Nieto rindió cuentas después de 9 meses de haber asumido la presidencia de México. La lucha contra el hambre, el combate al crimen organizado, la aprobación de la ley de telecomunicaciones y la polémica reforma a la educación fueron los temas principales que se destacaron en su primer informe. Para algunos expertos, las palabras del mandatario no coinciden con la realidad del país. Economía. Tenemos una economía estable, competitiva y abierta al mundo, que debe reflejarse en el bolsillo de todos los mexicanos. A pesar de que el mandatario manifestó la existencia de una economía estable, las cifras parecen demostrar lo contrario. La Secretaría de Hacienda recortó por segunda vez en 3 meses su pronóstico de crecimiento económico para el 2013. De 3,1% bajó a 1,8%. Educación. Desde diciembre, el país emprendió una transformación de fondo, a partir de la reforma constitucional en materia educativa promovida desde el Pacto por México. Estas declaraciones se dieron en medio de una fuerte tensión en el sector educativo, que no está de acuerdo con la reforma propuesta por el mandatario. Seguridad. De los 122 presuntos delincuentes más buscados, el gobierno de la República ha logrado que 65 no sean una amenaza para la población. En materia de seguridad, Peña Nieto se posicionó como trending topic en redes sociales y en la prensa internacional por detenciones catalogadas como sus mayores logros, entre las que se destaca la de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, líder del cartel de los Zetas. En la nación el número de homicidios dolosos bajó el 20%, pero al mismo tiempo aumentaron los secuestros y las extorsiones. Reformas. Las reformas alcanzadas hasta ahora son un avance importante. Reconozco a todos los que han aportado para hacerlas posibles. Aún hay transformaciones por hacer. A pesar del positivismo del mandatario, para algunos analistas su primer informe de gobierno se desarrolló con aspectos negativos, debido a la crisis de los movimientos populares, las fallas en los resultados en materia de seguridad y el desacuerdo ante las reformas impulsadas por su gobierno. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Nueva York a Jorge Suárez Vélez, analista económico y de mercados. También es escritor. Desde Ciudad de México nos acompaña Carlos Angulo, diputado por el PAN, secretario de la Comisión de Puntos Constitucional, integrante de la Comisión de Economía. Y desde esta misma ciudad también está con nosotros Javier Bautista, integrante del movimiento Yo Soy 132, académico de la Universidad de Iberoamericana. Gracias por participar aquí en Suma la Noticia. Señores, bienvenidos. Un dato. Peña Nieto llega a este informe de gestión con el 56%, en comparación como lo hizo Felipe Calderón con el 66%, Vicente Fox con el 62%, Carlos Salinas con el 70%. Creo que es interesante, podríamos empezar ahí con ese porcentaje de aprobación. Señor Angulo, bienvenido. Vamos por lo positivo. Andrea. Gracias, veamos lo positivo. ¿Cómo van esos 9 meses hablando en positivo? Bienvenido. Sí, con todo gusto. Mira, el Partido Acción Nacional siempre ha tenido una actitud abierta para bien del país y no va a negar de ninguna manera los beneficios que el país merece en base a una lucha mezquina interpartidista. Entonces, eso se lo hemos manifestado al presidente Peña Nieto desde su toma de posesión. El presidente Peña Nieto tuvo la apertura de acercarse a los partidos políticos y se generó este famoso Pacto por México, que han venido sacando cosas muy interesantes. Las más destacadas, yo pudiera decir,
son la reforma de competencia económica, que va a incidir directamente contra los monopolios del país, y la de telecomunicaciones, que abre a la inversión nacional y extranjera el gran mercado de telecomunicaciones que tenemos en el país. Y además hay un mandato constitucional expreso para desagregar a los monopolios existentes. Entonces, eso habla muy bien en positivo. Empezó el presidente Peña Nieto con una actitud extraordinaria de apertura, de cambios estructurales de fondo. Pero luego viene lo posterior, que quizás me vas a hacer más preguntas Exactamente. al respecto. Antes de ese pero, veamos qué dicen nuestros otros invitados para quedarnos en lo positivo. Señor Suárez, bienvenido. También gracias por acompañarlos. Veamos lo positivo. Bueno, yo creo que en mi opinión, y es algo que yo dije en el libro que escribí sobre este tema, podemos medir el alcance de los cambios que están haciendo por las manifestaciones que provocan. O sea, en el sentido de que tenemos una Ciudad de México paralizada y una serie de manifestaciones por todas partes. Entonces eso para mí es una extraordinaria señal. Es una señal de que básicamente las reformas que están tratando de hacer le están pegando a grupos que son beneficiados por el status quo. Y en ese sentido yo creo que al menos estamos viendo un gobierno que está tratando de hacer las cosas, aunque es todavía muy temprano para hacer cualquier tipo de evaluación, porque este es un gobierno que apenas lleva 10 meses en el poder, y eso a todas luces sería algo prematuro para evaluar. Señor Bautista, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Terrible. Yo no voy a decir No hay nada positivo, señor Bautista. No, me parece que lo único positivo es que acuerdos como el Pacto por México, que lo han aplaudido tanto, es una muestra más de cómo la clase política en este país se ha aliado para echar para adelante reformas a espaldas de la sociedad, ¿no? Y lo positivo es que lo enarbolan tanto que cada vez la ciudadanía en común nos damos cuenta, ¿no? Que son reformas que no están siendo pensadas, que no están siendo calculadas. Y bueno, en ese sentido, pues sería como lo único que yo destacaría como positivo. Entonces empiezo con usted. ¿Qué queda debiendo el presidente? ¿Qué falta? Usted empezó diciendo que es terrible. Sí, a mí lo que me parece es que el informe presidencial está lleno de omisiones, está lleno también de buenos adagios, cuando nosotros que nos enfrentamos a la realidad cotidiana de este país vemos exactamente lo contrario. Quisiera empezar por destacar a qué me refiero con que el Pacto por México es un acuerdo popular entre los partidos políticos. Bien, hace muchos años, 12, 13 años, cuando gobernaba el PRI en este país, todo el mundo pensábamos que quien gobernaba era un partido único, porque todos estaban aliados y todos caminaban en fila hacia donde caminaba el presidente en turno, ¿no? Y me parece que este partido único se ha venido reproduciendo en el Pacto por México. Todos están aliados para sacar las reformas del presidente. No hay una discusión real de estas reformas, no hay un análisis claro ni concreto sobre las reformas, y lo más importante, no hay nadie toma en cuenta la opinión de la sociedad civil, ¿no? Será claro, hace rato que escuchaba al analista político que nos acompaña, que decía que era positivo las movilizaciones en la Ciudad de México. En este momento este país tiene un caso grave de ingobernabilidad gracias a la clase política, ¿no? Y a mí me parece que no hay nada positivo tampoco en las movilizaciones que estamos viendo. Señor Suárez, ¿puede contestarle usted al señor Bautista y hablar también de lo que queda debiendo en estos 9 meses o en lo que le ha hecho falta al gobierno de Peña Nieto? Bueno, me parece que el señor Bautista debe de ser un gran creyente en la anarquía y un enemigo de la democracia. O sea, básicamente lo que aquí tenemos son partidos políticos que representan al pueblo de México y que son los que lo están representando en un legislativo que está legítimamente constituido. O sea, pensar en que este tipo de reformas van a pasar por plebiscito me parece absolutamente absurdo. Para empezar, creo que el 99.9% de la gente en México no tiene la más mínima idea de la implicación que tiene una reforma energética, por ejemplo. No entienden qué es lo que está pasando en cuanto a la revolución energética a nivel mundial. No entienden el nuevo rol que está jugando Estados Unidos en la producción mundial de energéticos. O sea, yo creo que hay enormes vacíos de información que la gente no le permiten a la gente ellos estar evaluando qué es lo que está haciendo el gobierno. Este gobierno se le eligió democráticamente, se eligió en elecciones limpias, se eligió por una mayoría suficientemente sustancial para que no
permita que haya ningún tipo de duda. En ese sentido, entonces, lo que dice la ley es que tienen 6 años para gobernar y hay que dejarlos hacerlo. Y sí, cuando hay manifestaciones son principalmente de grupos que se están beneficiando de un status quo que es a todas luces mediocre y a todas luces está muy lejos de lo que debería ser. Entonces, en ese sentido, me parece perfectamente lógico que veamos este tipo de manifestación. Diputado Angulo, ahora sí con los peros, adelante. Sí, gracias. Bueno, me da mucha pena que mi colega y compañero de la Universidad Iberoamericana, que es mi alma mater, tenga una actitud tan negativa frente al Pacto por México. El ponerse de acuerdo ahora resulta que es malo, por un lado. Por el otro lado, un pacto cupular también es malo, aunque las cosas se hagan bien. Bueno, estoy totalmente en desacuerdo de que el Pacto por México sean las voluntades del presidente de la República. Estamos totalmente en contra de una manifestación de esa naturaleza. El 90 y tantos % de los contenidos del Pacto por México fueron propuestas del Partido Acción Nacional que se le negaron al partido cuando tenía la presidencia de la República en su poder, por parte de la izquierda y por parte del Partido Revolucionario Institucional, que ahora tiene la presidencia de la República.